Un fantasma recorre las bibliotecas, el fantasma del bibliotecario. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Comenzamos nuestro programa número 7 de Palabras Cruzadas y hoy tenemos el placer de charlar acerca del Manifiesto Mexicano de las Bibliotecas Públicas, que leyó el pasado 20 de julio el doctor Marx Arriaga, director general de bibliotecas, como regalo y cito a los bibliotecarios en su día. El manifiesto toca aspectos interesantes en torno a la percepción de la biblioteca pública en México, el papel del bibliotecario y sobre todo el hartazgo por el olvido en que se tiene a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como buen manifiesto, el documento cuenta con una carga ideológica y un aparato retórico interesante alrededor de algunos puntos centrales en función del perfil ideal del bibliotecario, así como su papel en la biblioteca y la lectura como cáliz purificador del corazón de los hombres. Pero, ¿de qué va este manifiesto? En 12 puntos, el doctor Arriaga propone de manera breve que un bibliotecario es aquel que ama la lectura, mantiene la biblioteca abierta y enseña a sus usuarios cómo leer los libros. También condena la invisibilización de la biblioteca, pero sobre todo la manipulación de esta y de sus bibliotecarios con fines políticos o patrimoniales. También hace un llamado por el papel sanador de la lectura y como bálsamo contra la desinformación, y condena, por otra parte, a toda red electrónica que promueve el engaño y nos aleje de los libros. En el mismo tono, rechaza la estandarización de bibliotecas en función de un modelaje de usuarios, recordando también que una biblioteca digna es aquella con buenas instalaciones y que estas deben estar activas y llenas de personas, contrastando con aquellas inmóviles y que fungen como almacenes o museos de libros. Por último, perfila al bibliotecario público como una persona con vocación, no con profesión, consciente del dolor ajeno que produce la ignorancia a las personas y dispuesto a ser misericordioso con ellos. Debe ser también ejemplo de moral, limpieza, orden, honestidad y cierra con un llamado último a combatir la ignorancia y mediocridad del espíritu que asola a nuestros compatriotas lectores. Me parece necesario y apremiante comentar y debatir con los colegas y compañeros pues, del área este tipo de documentos que no son muy comunes en los entornos políticos, quizás sí un poco más frecuentes en los entornos literarios y siempre a manera apologética o crítica, ya sea del libro, pienso más o menos en el poema de Neruda de Oda al Libro, en donde dice libro, déjame andar por los caminos con polvo en los zapatos, y sin mitología, vuelve a tu biblioteca, yo me voy por las calles, ¿no? O las apologías a la biblioteca, o últimamente las apologías y críticas que se le hacen al lector. Pero un manifiesto siempre es interesante leerlo, releerlo y criticarlo para vacunarlo desde un inicio contra los dogmas que pueden estos provocar o inducir. Así que bajo esta breve introducción, me agradaría comenzar la charla con mis compañeros pensando un poco en qué les ha dejado este manifiesto, qué opinan de él como profesionistas de la información, como bibliotecólogos y bibliotecónomos también. Y para ser un poco más preciso en los cuestionamientos de esta charla, quisiera hacer una pregunta muy precisa. ¿Se sienten identificados con este llamado que hace el doctor Marx Arriaga? ¿Coinciden con los atributos y concepciones del bibliotecario público de este manifiesto? Pues yo creo que es muy justo este manifiesto que lanza el doctor Max Arriaga por el abandono, ¿no?, que han tenido nuestras bibliotecas públicas aquí en México, ya que siempre se le dan presupuesto a otros ámbitos de cultura y a las bibliotecas públicas generalmente no, cuando son el motor de una sociedad, porque una sociedad no puede avanzar sin las bibliotecas, ¿no? Sin la educación. Y las bibliotecas públicas lo que hacen es fomentar la educación pública, la instrucción pública, que sin ella yo creo que no avanza ninguna industria, ¿no? Y no hay, o sea, ayuda a mejorarlo a uno en la vida y las bibliotecas ayudan para eso. Yo me siento más identificada con este manifiesto, pero desde la perspectiva del ciudadano que precisamente le duele, ¿no?, ver su biblioteca pública, le duele ver el abandono. En ese sentimiento sí lo comparto, más no así en el sentimiento del profesional de la información. Es decir, creo
que este manifiesto, porque es lo que me imagino, que surge a partir de realmente de un director general de bibliotecas de darse la vuelta, ¿no? Darse la vuelta por México, darse la vuelta en precisamente más allá del escritorio, más allá de donde se encuentran sus oficinas y toparse con esta realidad que, que es algo que creo que muchos hemos percibido, pero vuelvo al mismo punto, lo percibes y te duele desde como el ciudadano, ¿no? Que hemos, o en mi caso, sí se ha carecido o no siempre en todas las bibliotecas públicas se encuentra eso, ¿no? No encuentras al personal con vocación, no encuentras al bibliotecario que cuida de su biblioteca como un reflejo de sí mismo. Más bien, en mi caso, así han sido como un poco más tristes las experiencias con las bibliotecas públicas, de ser carentes de colecciones actualizadas, de servicios básicos, de mobiliario. Y entonces, como profesional de la información, eh, no me siento identificada porque inmediatamente a cada punto le encuentro como un porqué, ¿no? De esa situación. Pero un porqué desde la vista, desde el punto de vista de la disciplina. O sea, simplemente como dice eso, un bibliotecario público, exacto, porque un bibliotecario público que está enfocado a atender una biblioteca pública, sabemos que existen clasificaciones de los tipos de biblioteca, es muy diferente a cómo vive su quehacer, su misión, su visión, un bibliotecario especializado, un bibliotecario académico, etcétera. Entonces, me siento identificada sí, pero como ciudadana, no como profesional del área. Bueno, igual como para continuar con lo que planteaban los compañeros y lo que nos preguntaba Siddhartha, justamente coincido contigo en la definición que expusiste sobre lo que es un manifiesto. Sin embargo, creo que yo apuntalaría un poco más hacia lo político. Es decir, se trata de una declaración que tiene algún propósito en específico y principalmente va enfocado a alguna situación que determine un ámbito político. Entonces, pues también como lo que como lo explico, también tiene que ver con un punto de ruptura y con un punto de una reformulación, un replanteamiento, es decir, entre lo que se está viviendo y la forma en la que se puede modificar esta realidad. Entonces, desde esta perspectiva, pues yo tomo así lo planteado por el doctor Arriaga en este manifiesto. Sin embargo, creo que el hecho de un poco el uso retórico que hace de algunos elementos del discurso, como son los tiempos verbales o los pronombres utilizados, creo que hace un quiebre en el discurso que trata de hilar el director de bibliotecas, porque si bien él siempre plantea el uso del nosotros, los bibliotecarios, al final de cuentas el texto termina solo firmado por él, ¿no? Entonces, eso es un punto crítico porque al parecer un manifiesto tendría que estar contribuyendo, tendría que ser la voz de todos los involucrados y realmente no lo está haciendo o no en este primer momento lo está haciendo, aunque él afirma que el texto que él redacta fue un compendio de las voces de muchos bibliotecarios con los que él estuvo rodeado, de muchos bibliotecarios con los que él estuvo trabajando. Y entonces, justamente como de todas las experiencias que tuvo con estas personas, con estos bibliotecarios, es justamente la expresión de esto lo que se está manifestando, ¿no? En este documento. Sin embargo, pues como en cualquier democracia, la voz de la mayoría, pues no significa la voz de todos, ¿no? Entonces, también tendríamos que escuchar en contraparte, pues a las minorías que no se reflejaron en este texto, pero bueno,
O sea, es un primer acercamiento y él menciona que esa fue la metodología que utilizó para reflejar la voz de los bibliotecarios. En lo segundo que nos preguntabas es si coincidimos con los atributos que se están manifestando en de los bibliotecarios en este documento. A mí me parece y esperaría que los atributos que se están manejando sean enunciativos, más no limitativos. Es decir, que estos atributos del cuidar los libros, amar la lectura, mantener la biblioteca abierta, enseñar a leer, sean como un principio como el inicio de una acción y no sean realmente los únicos perfiles o el único perfil que existe del bibliotecario. Creo que tendría que haber muchísimas más cualidades, tendría que haber muchísimo más valores de los que se mencionan, aunque podríamos entenderlos como de manera meramente enunciativa en este primer momento y pensando que es un manifiesto de 3 páginas, ¿no? Y lo otro es si me siento identificado como bibliotecólogo, bibliotecónomo, bibliotecario y todas estas diferentes denominaciones que se han utilizado dentro de nuestra profesión. Aquí me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando empieza el primer punto del manifiesto, él hace un enunciado muy tajante, es decir, no soy el encargado de la biblioteca, soy un bibliotecario. Y eso, creo yo, obedece a que desde hace algunos pocos años, la verdad es que son realmente pocos, se ha comenzado a popularizar un discurso en el que se está empezando a diferenciar a los trabajadores de biblioteca y los bibliotecarios. O sea, no conforme con ya todos estos múltiples términos que atraviesan nuestra profesión y la denominación de esta, entonces además se está incluyendo esta nueva para dejar de un lado los que solo trabajan en la biblioteca y aquellos que tienen esta formación, esta cualidad académica. Entonces, esta situación a mí me parece que está propiciando una brecha muchísimo más amplia de la que realmente tiene que existir entre los bibliotecarios profesionales y los bibliotecarios no profesionales. Creo que esto de hacer esa distinción nos perjudica más que beneficiarnos. Entonces, sin ánimos de continuar ensanchando esta brecha, creo que ese punto que se marca en el manifiesto, es decir, no soy el encargado de la biblioteca, soy un bibliotecario, me parece un excelente inicio. Y más que como bibliotecólogo, más que como bibliotecónomo, más que como profesional de la información, creo que habría que identificarnos todos como bibliotecarios, y empezar a pensarnos de esa forma y no crear más divisiones de las necesarias. Sí, de hecho, el inicio del manifiesto es muy interesante por varios aspectos. El principal, es fundamental cuestionar la imagen de lo que Marx Arriaga dice que es un bibliotecario, pero excluyendo este cargo público, ¿no? Porque hay que recordar que lo que él está desempeñando es un cargo político, ¿no? El director general de bibliotecas. Y que quizás es una de las cosas que en la carrera se ha cuestionado tanto, las direcciones de bibliotecas. Recordemos que antes estaba Eduardo Lizalde, ¿no? Y que por lo regular estas direcciones siempre van, curiosamente, a literatos, ¿no? Él es doctor en filología, si mal no recuerdo. Entonces, esta distinción que quiere hacer, no como encargado, o sea, no como político, sino como bibliotecario, creo que es interesante charlar un poco en torno a ella, sobre todo porque va a hacer mucho énfasis en el manifiesto, no sé si están de acuerdo conmigo, y sobre todo por el punto que habla en torno a la vocación, donde dice que un bibliotecario no es o sea, ser bibliotecario público no es una profesión, sino una vocación, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en el libro de la misión del bibliotecario de José Ortega y Gasset, cuando habla acerca de la vocación del bibliotecario. No sé ustedes qué piensen en torno a esta cuestión de la profesionalización de los bibliotecarios. Me parece que el manifiesto nos crea una ruptura, ¿no? A mí me parece esto de la profesionalización un pues tema que se ha estado cuestionando, sobre todo yo lo oí mucho en los otros podcasts y en los temas que se ha dado en torno al manifiesto, sobre todo porque uno se pregunta desde dónde viene este manifiesto, es decir,
el manifiesto viene desde un actor político que es el actual director general de bibliotecas, por lo tanto, esto tiene tintes y por eso muchos han hablado del famoso manifiesto como dogma. Creo yo que el no poder reconocer esta profesionalización o el demeritarlo un poco en este manifiesto es un tanto, pues lamentable y quizás ser uno de los puntos negativos que vemos en la redacción de estas tres páginas, porque como había dicho Salet, a veces estas lecturas que se hacen en torno a unas retóricas estéticas, literarias, llenas de adornos en torno al amor a la lectura, al amor a los libros, están bastante bien. Sí, 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 está bastante bien. Pero ¿cómo vamos a llegar a los verdaderos problemas de la biblioteca sin estas guías de profesionales, sin estos conocimientos que solamente se pueden dar a través de la reflexión, a través de la crítica, de los conocimientos estructurados, para poder dar un buen servicio a la biblioteca, para poder crear una buena biblioteca pública? Hay que recordar que México tiene un problema que va ahondado a la biblioteca pública, que tal vez no se ve como problema, pero ahí está, que es la biblioteca privada. Toda biblioteca privada es una respuesta a la carencia de una biblioteca pública. Es decir, si yo voy creando una biblioteca privada es porque no tengo libros cercanos a los cuales yo acudir. En casos de las zonas más marginales, pensemos en las zonas de la orilla del DF, las bibliotecas públicas de los barrios o no funcionan o están muy lejos. Por lo tanto, esas personas tienen que adquirir sus propios libros, tienen que generar sus propias colecciones para hacerlo. Imagino que también nosotros hemos tenido que crear nuestras propias colecciones para satisfacer nuestras necesidades, ya que, bueno, las bibliotecas escolares a veces nos quedan muy lejos. Entonces, en este sentido, estos atributos que habla del bibliotecario público, esta idea de la vocación, que habla de que sobre todo hay que alimentar al bibliotecario con vocaciones, sí está perfecto, la vocación es muy buena, es parte de la misión y la necesidad de ser de un oficio, pero no podemos simplemente enaltecer el oficio, necesitamos hablar de todos aquellos que no solamente forman, o sea, la carrera no solamente forma parte de los oficios, sino de estos profesionales. Y por ahí yo creo que iría un poco estas discusiones que se han hecho. Quizá para darle un poquito más de fluidez a esto, me gustaría también hacer una cuestión sobre el tema más polémico que se desató, que es el punto número 5, las redes sociales, que literalmente él las manda a la hoguera. Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok a la silla eléctrica. Dice, negamos de manera tajante toda red electrónica que tenga como meta engañar a la población mexicana. Bueno, yo le cambiaría red electrónica por red digital, alejándola de los libros físicos y de la información que resguarda. Pues no sé, como que puede ser irrisorio o si lo ves con gracia, puede ser que te des cuenta que tiene tintes políticos, ¿no? Y habla acerca de una censura, habla acerca de censores. Yo lo reescribiría y esta sería mi propuesta. Los servicios digitales integrados esencialmente por las plataformas audiovisuales y sociales deben de utilizarse con responsabilidad dentro y fuera de las aulas de estudio, así como en las bibliotecas. Sin embargo, el acceso a los contenidos digitales de carácter académico validados puede coadyuvar a un mejor desarrollo en la sociedad en general. Porque aquí lo que se está haciendo es que ya se está satanizando, una tecnología, un producto, porque son productos y hay que tener en cuenta y en consideración que hay compañías y empresas detrás de estos productos. Nadie te está obligando a utilizar estas herramientas, pero tampoco te deben de obligar a no usarlas. Ese es el punto. La libertad de expresión, pero también la libertad de acceso a estas tecnologías que de entrada te superan y te rebasan como gobierno. Bueno, aquí Sí, lo que yo acotaría es que en la primera versión, o sea, de hecho ya hay como otra versión, en la primera versión sí aparece esta parte de las redes sociales. Sin embargo, en la siguiente versión del manifiesto se quita esa parte. O sea, realmente no cambia la intención del apartado. Sin embargo, el mismo doctor Arriaga lo dijo, pues como escuchando las críticas y
las opiniones del medio bibliotecario, pues se apartó esa cuestión, ¿no? Sin embargo, creo que se mantiene bastante todavía la intención, como bien lo menciona Hugo, de censura de este apartado, pero bueno, yo acotaría esa parte. Yo pienso que en la parte de, bueno, la retórica del manifiesto tiene, o creo que logra llamar la atención de todos, de expertos y no del área, por la parte romántica, ¿no? Del bibliotecario, es decir, sí, habla de vocación y cuando dice en un punto, en el punto 3, yo soy bibliotecario público mexicano porque cuando leo uno de mis libros, sus ideas e imágenes viajan a mi corazón, se filtran en mis palabras y me purifican. Bueno, creo que en ese sentido tiene el poder, digamos, de hacernos ruido porque lo que trata es de llamar, de hacernos sentir, de tocarnos, si quieres, para detractarlo o para apoyarlo, como gusten, pero sí movernos algo. Yo creo que no nos puede gustar o podemos estar en desacuerdo con el manifiesto, pero no nos deja indiferentes, ¿no? Hay una opinión con respecto a él. Entonces, cuando Hugo mencionaba, bueno, yo le cambiaría tal punto, creo que es cuando justamente ya como profesionales, ¿no? Cuando ya sabemos cómo es por dentro la disciplina bibliotecológica o ciencias de la información, etcétera, justamente como les decía, cambiamos de la perspectiva del ciudadano, cambiamos de la perspectiva que fuimos usuarios o que somos usuarios y nos metemos o nos ponemos las gafas del profesional de la información. Y entonces ahí que se podría mejorar el manifiesto, sí es cierto, pero también, ¿por qué entonces nosotros, si somos especialistas del área, no hemos logrado hacer algo o aún, o no sé, quizás alguien sí ya lo está haciendo, que sea como, que detone este tipo de discusión, este tipo de debate, ¿no? ¿Qué es lo que el doctor Max Arriaga logra hacer? Que dice, volteen a ver, muchos de nuestros colegas dicen, pues es que no está diciendo nada nuevo, pero entonces, ¿cómo lo está diciendo que todos volteamos a ver? Y entonces yo creo que como, si bien el doctor no viene del área bibliotecaria profesional, busca precisamente en la parte como él lo ve desde afuera y con esta parte romántica de los libros. Ahí un poco, Namibia, te voy a contradecir, pero me parece que lo que menos tiene es una visión romántica. Con lo que comentaba Siddhartha hace un rato y releyendo el manifiesto, me recordó mucho a un libro de Max Weber que se llama El político y el científico. Y entonces, entre las muchas cosas que dice Max Weber en este libro, una es que, pues, ante el llamado de una vocación, uno desarrolla, pues, cierto tipo de habilidades, ¿no? Y a veces no desarrollamos las necesarias para hacer otro tipo de prácticas. O sea, vaya, nos acotamos a un tipo de prácticas en específico, nos especializamos. Entonces, pensando en un plano muchísimo más amplio como profesionales, tendríamos que diversificarnos. ¿Esto a qué va? El texto es un texto político. Max Arriaga está llamando a los bibliotecarios desde una postura política, ¿no? Desde una postura de empatía, de relacionarse con ellos desde una manera empática. Y lo que hay que reconocerle es que es un político. Tal vez le falte desarrollar habilidades en el otro sentido. En ese caso, también tendríamos que reconocer que a nosotros como bibliotecarios especialistas, como bibliotecarios profesionales, nos haría falta
reorganizarnos o crear habilidades en el otro sentido. Entonces, creo que eso es un poco de lo que le está faltando a la lectura del texto, o a mí me parece que le falta a la lectura del texto, y es entender simplemente que es un texto político cuyo objetivo lo pone de referencia y lo pone textualmente, que es hacer un llamado a los bibliotecarios públicos de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque lo diga en el texto que está buscando engrandecer la función del bibliotecario, que está buscando enaltecer la función de la biblioteca, en realidad lo que está buscando es una legitimidad política desde la Dirección General de Bibliotecas. Entonces, creo que vale la pena esta referencia de tratar de trabajar un poco en las habilidades específicas desde la parte bibliotecológica, bibliotecaria, y desde la parte política. Creo que conjuntar esas dos habilidades nos podría beneficiar tanto a los que se encuentran de un lado, del lado político, como a los que nos encontramos del otro, que es del lado bibliotecológico. Esta parte que habla ahorita Salete es muy interesante porque es quizá el lado que a veces no se termina por tener muy en claro en cuestión de bibliotecas, que es la parte política. Como bien dices, un manifiesto político. Tiene rasgos incluso como recursos literarios políticos. Yo comencé haciendo una distorsión un poco del manifiesto comunista para hacer referencia al tono que le quiere dar cuando él llama trinchera revolucionaria a las bibliotecas. Y en ese tono también ocupa otros aspectos que tienen que ver con buenas cargas políticas. Por ejemplo, con esa que cierra el manifiesto que dice que la lectura nos hará libres. Desde mi punto de vista es quizá la frase más fuerte que se dice en el texto, porque es una referencia a una frase que estaba pegada bueno, no estaba pegada, estaba colocada en hierro en los campus de Auschwitz, que decía el trabajo nos hará libres. Me parece que la carga política y el sentido es bastante fuerte porque, bueno, las personas que entraban en Auschwitz trabajaban, pero no eran libres. La libertad que obtenían era la muerte y el trabajo que obtenían era la esclavitud. Es interesante ver el tema de la lectura también aquí porque le da un gran peso al bibliotecario como lector, pero lo cierto es que, y en experiencia de ustedes que ahorita me comentarán, quizá una de las cosas que el bibliotecario menos puede hacer en la biblioteca es leer, porque él es el encargado de tener una serie de obligaciones que tiene que a veces cumplir con carencias, con todo este hartazgo de cosas que nos faltan, pues las tiene que sacar a cabo, o las tiene que llevar a cabo, perdón, para poder brindar un servicio y un servicio de calidad. Me parece una frase terrible, sobre todo porque si la lectura nos hará libres, me parece que el mensaje no es para los bibliotecarios, ¿no? Es para el usuario, definitivamente. Pero entonces, ¿qué libertad es la que puede acceder el bibliotecario si no es esta? No sé qué pueden comentar. Imagino que es una frase muy polémica. La he oído poco comentada, pero me gustaría oír sus opiniones. Pues a mí me parece muy esa frase del siglo XIX, más o menos, del liberalismo. Por ejemplo, aquí en México, Lucas Alamán, en un documento que hay en la catedral que pide un informe de la biblioteca pública de la catedral, justamente comienza a decir lo que dije en un principio, ¿no? Que las bibliotecas son el motor que mueven a una sociedad, que de todo lo malo que habían hecho los españoles aquí en América, la biblioteca pública de la catedral era de los pocos bienes que le habían dejado a la sociedad mexicana para liberarse del yugo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece un poquito romántico la visión, porque sí es cierto, la lectura ayuda mucho a la instrucción pública, a mejorar las condiciones de un país, la sociedad. Hay gente que puede nacer en zonas marginales y mejorar su vida a través de la educación, y la biblioteca es un medio para, pues, para levantar a la gente, pero
a lo que voy está en que eso de que la lectura nos hará libres, pues también depende, porque hay muchos puntos de vistas, ¿no? Sobre temas políticos y todo lo demás. La verdad es que una persona educada ¿cómo se dice? Deja manipular menos que una persona sin educación, pero aún así podemos ver en ambientes educados que hay, ¿cómo se llama? Gentes tanto procomunista como gente anticomunista, ¿no? Entonces, no sé en qué tanto grado se lleve a cabo, ¿no? Lo de la lectura nos hará libres a ese respecto, porque ahí va, depende del espejo con el que se mire, ¿no? Creo que ya Salet lo mencionó, este manifiesto, yo creo que se pueden dar varias lecturas. La política quizás es la que menos se le ha dado, que es una pues proclama hay que verlo así, ¿de dónde viene el manifiesto? Ya lo había dicho, es del director general de bibliotecas, para hablar de una situación y de un estado de las bibliotecas que, como otros han dicho, ha sido ya obviado muchas veces, ¿no? Creo que todos sabemos cómo está la Red Nacional de Bibliotecas, y si no sabemos cómo está, al menos ya intuimos su situación por los casos próximos. Así que en ese sentido creo que hay cierta tendencia a su validación. Voy a hacer aquí toda la referencia que dijo Salet. Y por el discurso literario, es, creo yo, que un texto de estos que abundan en la literatura mexicana, panegíricos en torno a la labor del bibliotecario. Y a mí, en lo particular, esto es lo que me preocupa, porque estos adornos, estos ornamentos que pueden resultar incluso un tanto barrocos en torno a la lectura, en torno a... Hay una especie de sacralización al libro, esto de que te va a curar, de que va a sanar, están perfectos, esas son ideas muy bonitas, son adornos maravillosos, pero este adorno que se hace al oficio del bibliotecario me parece ser que oculta los verdaderos problemas que hay detrás de la biblioteca pública y de los manifiestos de esos bibliotecarios. Por eso de ahí mi pregunta al inicio, de qué tanto se podría identificar con, con este discurso. Y lo digo porque yo quisiera realmente saber cuántos de estos bibliotecarios a los que Marza Arriaga habló o con los que vio, realmente sí está hablando de ellos, sí está evocando sus necesidades, les está pidiendo bien o mal que sean una especie ya lo vivimos en México una vez, de misioneros de la educación, de misioneros del saber, eso me suena a ecos de Vasconcelos, que en su tiempo era otro contexto, otra circunstancia, pero actualmente no podemos solicitarle a un bibliotecario que tiene que mantenerse, que tiene que laborar, que tiene que trabajar, que tiene que pagar renta, luz, etcétera, que sea un misionero y se sacrifique románticamente o idealmente por la educación, así de simple. Hay que darle un sustento y un reconocimiento y una dignificación a su trabajo. Hay algo de eso ahí que él dice, pero desde mi punto de vista creo que le falta dar un paso más fuerte, le hacen falta dar propuestas más contundentes. Por ejemplo, nunca aboga, creo yo, por el bibliotecario crítico, por algunos aspectos de lo que decía Salet, de apropiarse de esas instituciones sociales que son espacios públicos. Jamás habla directamente contra quiénes son aquellos promotores de la famosa ignorancia con la cual vamos a luchar a capa y espada, como dice ahí. ¿Quiénes son estas personas que siguen promoviendo la ignorancia? Creo yo que eso es una de las cosas que hace este manifiesto. Y en este tono, no sé si ustedes quieran agregar algo. ¿Qué podrían agregarle? Sé que le podemos agregar mucho, pero ¿qué podrían agregarle o creen que sería ideal que tuviera este manifiesto? A mí, por ejemplo, creo que le hacen falta estas quejas, estos señalamientos directos, que es lo que uno espera en un manifiesto. Bueno, nos vamos a unir y contra quién o contra qué. Hablar que nos vamos a unir contra la ignorancia creo que es una lucha pues muy complicada y una forma y una salida muy fácil a esto, ¿no? Porque pues siento que estamos jugando maratón. Pero, a ver, les voy a otorgar a ustedes la palabra, no sé qué piensen. A mí me parece también como en la misión del bibliotecario de Ortega y Gasset, que una vez en clase habíamos hecho un análisis
donde Ortega y Gasset decía qué libros que el bibliotecario debía de saber qué libros debía de prestar y qué libros no a la población, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión que era como la Inquisición, ¿no? Porque, uno cómo va a decir qué libro se tiene qué libro sí está bien para que lea la población y qué libro no está bien, contra quién vamos a ir, contra qué ignorancia y qué no, ¿no? Y eso me recuerda mucho a los temas que yo he investigado de los libros, ¿cómo se dice? Pues de que en una época se lleva un discurso ideológico, por ejemplo, en pro de la conquista de México, en el virreinato, y luego ya en el siglo XIX pues ya cambia el formato y los libros de historia antiguos, pues ya no es verídico la información y todo lo demás, ¿no? Y ya cuando uno analiza bien la información, hay tintes, o sea, hay cosas buenas y malas de ambas partes, pero por eso a mí me cala mucho de que en qué aspecto el bibliotecario, tiene que, ¿cómo se dice? Que tiene que ser censor, ¿no? Entonces, yo creo que más bien las bibliotecas lo que deben de hacer es promover la lectura, promover la educación como en un aspecto constructivista. O sea, esto quiere decir que debemos de no ir en contra de una corriente ideológica, sino de realmente tener una tolerancia y una libre expresión y una libre consulta del material que hay en nuestros repositorios y guiar al usuario a la tendencia a la que vaya. Si el usuario quiere textos comunistas, va, ¿no? Aquí está esto, etcétera, ¿no? Si alguien quiere algo neoliberal o capitalista, pues aquí está este texto, ¿no? Entonces yo creo que nosotros deberíamos de fungir más bien como intermediarios de la información en un aspecto. Y en lo que decía Siddhartha, en lo de la misión del bibliotecario, así toda, que dice Vasconcelos, idealizada de que somos, evangelizadores, promotores, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, pero también, como dice Siddhartha, tenemos que estar bien pagados, ¿no? Para realizar la labor. También nosotros comemos de la labor, no podemos ser 100% caritativos. Hasta los frailes del siglo XVI, los indígenas les daban diezmos y con qué sustentarse, ¿no? Entonces, yo lo que creo que más bien la labor nuestra en las bibliotecas, más que ir en contra de la ignorancia o los que promueven la ignorancia y todo lo demás, es justamente un poquito, sí, yo soy de la idea de Vasconcelos, una labor civilizadora, educativa, pero sería de facilitar, ¿no? El material, facilitar, la educación, a aquel que llega a las bibliotecas, y para eso tenemos que poner los medios necesarios, ¿no? Bueno, esa es mi humilde opinión, me puedo equivocar en algunas apreciaciones. No, Isaac, me parece muy interesante lo que comentas. Creo que esta parte de la dignificación del trabajo tiene que ver con un malentendido de que como la cultura se disfruta, no es tanto un trabajo. Por lo tanto, existe esta famosa frase de por amor al arte, ¿no? Y a veces ahí tienen metido la labor de los bibliotecarios, ¿no? Y también de mucha gente del sector cultural, ¿no? La cultura en sí mismo es el pago, la lectura en sí mismo es el pago, el conocimiento en sí mismo es el pago. Sí, o sea, es un pago obviamente casi metafísico para nosotros, pero lo cierto es que tiene que haber una dignificación laboral de lo que se está haciendo, de estas personas que están trabajando. Por ese lado, creo que habría que hacer esa revisión y sobre todo modificar un cuanto esos discursos en donde se pide mucho al bibliotecario que lo haga por amor al oficio, ¿no? Yo lo asemejaba un poco a la cuestión de el misionero de Vasconcelos, porque al misionero bibliotecario que propone Vasconcelos, porque es precisamente esta imagen de el misionero que lo hace por amor a Dios, como lo hacían los frailes, ahora lo hacemos por amor al conocimiento y que el pago va a ser en su tiempo era el cielo, ahora va a ser, pues no sé, la gracia pública, el saber que le ayudamos a alguien.
Entonces, en este sentido, me parece que hay que darle esa lectura o hay que intentar dialogar un poco más sobre estos aspectos cuando nos hablan de la dignificación laboral. Pero ya que te animaste, Isaac, un poco a participar, me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque sé que eres de libro antiguo, en esta parte que Marx Arriaga dice que una biblioteca pública es un lugar activo en donde hay usuarios, en donde hay movimientos, contrario o en contraste a estos almacenes o museos de libros, y señala directamente a la Biblioteca Nacional. Yo creo que se fue muy lejos. Tenía al lado la ciudad de los libros, pero no sé si nos podrías dar tu opinión. Ok, sí, sobre lo de almacén de los libros, ¿no? Que dice Arriaga. Yo creo que sí, una biblioteca depende de cómo se gestione y a la comunidad a la que sirva, justamente. Y lo que menos queremos es que sean almacenes de libros, ¿no? Que no se utilicen, ¿no? Entonces, justamente yo creo que una biblioteca tiene que utilizarse y tener alguna función social. Por ejemplo, también es un poquito injusto lo de la Biblioteca Nacional de que es un almacén de libros, porque yo que he estado consultando la Biblioteca Nacional, claro, hay investigadores y todo lo demás, ¿no? Trabajando en la Biblioteca Nacional y sí se utilizan, quizás no todos los libros al 100%, pero sí, sí se utiliza la Biblioteca Nacional. En cuanto a su origen de la Biblioteca Nacional, que se hace como una biblioteca pública y que en el siglo XIX se está justamente diciendo que los libros que hay en la Biblioteca Nacional, porque se conforma con los libros conventuales, que son libros de teología, libros de historia, de humanidades en general. Hay muchas quejas de que es una biblioteca anticuada, porque en el siglo XIX se me fue la corriente ideológica que maneja Porfirio Díaz de progreso, ¿no? Entonces, esas materias humanísticas dejan de ser importantes y buscan libros más modernos, más prácticos, más utilitarios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, que es lo que dice Marx Arriaga, no ha cumplido la Biblioteca Nacional al 100% porque no es una biblioteca que sea pública, que ayude a la población, que digamos uno vaya con su hijo a la Biblioteca Nacional a hacer tareas escolares, ¿no? Generalmente son investigadores. En ese aspecto yo creo que sí, no se cumple, ¿no? Lo del manifiesto. Pero tampoco es un almacén de libros, pues porque sí hay investigadores. Yo creo que más bien ha cambiado de giro la Biblioteca Nacional, ¿no? Para lo que realmente se creó. Sí, coincido contigo. Yo creo que la Biblioteca Nacional es otro tema para esto y tiene otras finalidades. Ya Namibia lo había dicho al principio. Uno se puede apegar a este manifiesto como ciudadano, pero habría que pensar en todos los perfiles que hay de bibliotecarios y las diferentes modalidades que podemos encontrar en cuestión de bibliotecas. Y la Biblioteca Nacional tiene, creo yo, otro fin. No es tanto la cuestión pública como tal, es pública en función de que, bueno, es de la nación, pero creo que sus fines persiguen una cuestión patrimonial, la memoria, esta cuestión de recuperar y de guardar nuestro acervo. Creo que ahí Marx Arriaga hace pues una pedrada directa contra esta institución, sobre todo, y lo digo porque en la Ciudadela, ya conocerán todos, el proyecto de la Ciudad de los Libros, bibliotecas públicas que antes habían sido de privados y en las cuales uno entra y te encuentras con pues, este servicio extraño, ¿no? En donde uno no puede tocar los libros, en donde uno no puede pedirlos prestados, en donde no los puedes tampoco leer como un usuario de biblioteca pública, porque resulta que tienen la organización de los antiguos dueños y en donde sobre todo uno, tristemente a veces, bueno, cuando podíamos ir, vas y las encontrabas vacías y los usuarios entraban sobre todo a usar las computadoras, ¿no? De estos espacios. En ese sentido, iba un tanto la pregunta que te hacía Isaac. No sé si tengan otra
apreciación en torno a este punto o les gustaría agregar algo. A mí me gustaría que me dijeran, no sé, una especie de conclusión, algo último que les haya dejado este manifiesto. No sé, tienen ustedes la voz ahorita. Bueno, a mí lo que me gustaría como, no sé si, resaltar más bien, es el punto 4, el punto cuarto, sí, donde dice, bueno, la biblioteca pública no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático. Rechazamos la idea de una biblioteca modelo para todo el país. Los servicios, los espacios de cada biblioteca deben adaptarse a las necesidades del pueblo mexicano, que exige y quita lo que cree necesario o inservible. Destaco ese punto porque creo que se esboza justamente, ¿no? La parte de decir, bueno, y ojalá lo tenga él como considerado, no puedes tú tratar igual a todas las regiones, ni del centro, ni del norte, ni del sur, ni el Bajío, ni porque son comunidades de usuarios diferentes y los puntos de interés y las actividades económicas y la cultura es diferente. Claro, todos somos mexicanos, pero con una gama de colores amplísima, ¿no? Con todos los matices. Entonces, en ese sentido, creo que esboza bien la parte de decir, bueno, no va a haber un sistema modelo, que eso es claro, ¿no? Porque modelo para quién. Digo, si lo quiso hacer a manera de mencionar que la biblioteca Vasconcelos no, para él no es referente de biblioteca pública, ok, quizás es válido, digamos es válido, ¿no? En sentido su punto, porque sí, dependiendo de las comunidades, dependiendo, o siempre, más bien, siempre ese ha sido el error de querer hacemos una edición de libros, una serie de títulos y va para todo México, cuando no está contextualizado a la comunidad, a los usuarios. Entonces, me parece acertado el punto porque esboza esa idea, pero bueno, ¿no? Conlleva a trabajarlo mucho más a fondo, sobre todo al momento de realizarlo, llevarlo a la práctica. Eso es súper importante. Y lo otro que si bien en todo este manifiesto, bueno, se trata él igual, ¿no? De dibujar un panorama pues, o un llamado, o no sé, un aliento para los bibliotecarios públicos. Creo que también sería importante que se hubiese asomado por ahí, en palabras más, palabras menos, que claro, se agradece la tarea del personal de apoyo, ¿no? Del personal bibliotecario, pues capacitado, pero que lo cierto es que hacemos falta muchos profesionales de la información en esos espacios, donde precisamente, ¿no? Donde no por sí mismo un título universitario diga, tú eres la mejor persona, y con eso nosotros superemos a quizás un bibliotecario un bibliotecario de vocación, ¿no? Que lleva muchos años y conoce a su gente, pero bueno, el tener lo que él no deja y nunca lo resalta ahí es que es necesario contar con personal profesional en el área, ¿no? Porque cada encuentro con sabor o cada encuentro o cada desencuentro que ha tenido los usuarios es por este mismo tipo de situaciones. ¿Por qué si son las bibliotecas públicas tan importantes, por qué tú no le das un bibliotecario preparado, un bibliotecario profesional? Si nosotros nos enfocamos a que el sector salud es muy importante, pues no le das un técnico en la medicina, le das un doctor. Entonces, si bien ella dijo, ok, hay todas estas carencias, pues a ese manifiesto le hace falta dejar la puerta entreabierta, ¿no? Para decir que son espacios y no es el único en México donde no están
llegando y donde por qué no llegan las personas especializadas en el área. Entonces, bueno, esos serían mis 2 comentarios de este análisis del manifiesto. Bueno, a mí, a manera como de conclusión, me gustaría como retomar un par de puntos. El primero, y siguiendo el comentario de Namibia, si bien yo creo que la puerta a las bibliotecas públicas nunca ha estado cerrada para los profesionales, lo cierto es que diversos estudios, incluyendo el que hizo hace algunos años la doctora Lina Escalona y uno más reciente, bueno, no tan reciente que hice yo en la maestría, dejan ver que los bibliotecarios no pasan esa puerta y no tiene que ver con el hecho de estar cerrada, sino tiene que ver con el hecho de las condiciones en las que se encuentra. Y las condiciones en las que se encuentra, pues es justamente pues los bajos salarios. Bueno, una de las principales es los bajos salarios, ¿no? Es decir, los bibliotecarios profesionales y en algunos foros al margen del Día del Bibliotecólogo se debatió y se preguntaba por los salarios y más o menos se está promediando entre 7,000, 8,000 pesos al mes. Y estamos hablando de que los bibliotecarios públicos están ganando menos de 5,000 pesos al mes. Entonces, justamente quien asumió, lo dice la teoría del capital humano, ¿no? Quien asumió el gasto por estudiar una licenciatura, justamente en algún momento va a pensar que ese gasto se le va a retribuir al tener un mejor salario. Entonces, si no es así, pues entonces deja de ser un nicho, un nicho que te llame la atención para incorporarte, ¿no? Y otro tiene que ver, y en los nichos en los que más se incorporan los bibliotecarios profesionales, como ya dije, estos trabajos refuerzan lo que estoy diciendo, es en las bibliotecas universitarias y en las bibliotecas especializadas. Primero, son por lo que son las que mejores salarios ofrecen y segundo, permiten el desarrollo profesional y además, la mayoría, aún en estos tiempos, todavía maneja cierta estabilidad laboral. Entonces, justamente, pues es el nicho en donde se encuentran un porcentaje amplio de bibliotecarios profesionales, dejando a un lado los nichos de las bibliotecas públicas, aunque no significa que estén descuidados, porque hay muchos bibliotecarios, incluso con estudios, que se han dedicado a las bibliotecas públicas. Desafortunadamente son los menos. Y eso también, pues es lamentable, ¿no? Incluso lamentable para nuestra profesión, porque como lo decía Namibia, entonces el primer acercamiento que tienen los usuarios hablando de escolares, los usuarios que están cursando una educación básica, una educación media, pues es justamente con los bibliotecarios, que muchas veces no tienen la vocación a la que en este manifiesto se invoca, ¿no? Se pretende llegar. Entonces, creo que también la vocación tiene que ver con la forma de vida y lo que te pueda dar tu trabajo. Si bien dicen, a veces se piensa que la cultura no se puede disfrutar, bueno, yo quiero disfrutar mi trabajo, pero también disfrutar la vida, ¿no? Y a veces las condiciones laborales, pues, no lo permiten. Entonces, creo que también ese es un punto importante. Si bien ya se está llamando a los bibliotecarios y se les está convocando, pues también tendría que pensarse del otro lado qué es lo que se les va a ofrecer a cambio, porque muchas cosas pueden pasar, se les da capacitación, se les da, a veces no tienen las condiciones necesarias. Es decir, creo que ya están jugando un papel muy importante en las bibliotecas públicas, simplemente por mantenerlas abiertas en las condiciones en las que están la mayoría de las bibliotecas públicas mexicanas. Entonces, eso ya habla de una labor loable para estos bibliotecólogos. Y lo otro es que al final de cuentas, pues el discurso que nos deja Max Arriaga en este manifiesto, pues sigue siendo un discurso en el que se esconden, o más bien en el que se vislumbran la queja hacia la estructura anquilosada que tiene la política pública en México, es decir, no se puede actuar, no se puede hacer nada.
no se puede mover nada desde los puestos directivos, pensando porque también la oposición está como muy metida en este asunto y tampoco va a dejar que muchas estructuras se muevan tan fácilmente. Pero lo otro es que pues tampoco se conocen como los grandes proyectos hacia donde se dirige o hacia donde se quisiera mover esta Dirección General de Bibliotecas. Entonces, creo que también si ya se está si ya se está haciendo ese llamado, pues también del otro lado, también tendría que haber no solo esta consulta, sino la presentación de cuáles son las metas que se pretenden, ¿no? Es decir, qué hay, hacia dónde vamos, porque en el discurso justamente lo llama, no existe el pasado, no existe el futuro, estamos en el presente, y creo que no se puede construir desde el presente, sino también se tiene que mirar hacia la lejanía, hacia dónde vamos para poder trazar el camino. Entonces, creo que esa sería mi conclusión. A mí me gustaría concluir con, primero agradeciéndoles a todos por las opiniones y el diálogo tan ameno. Y creo que uno de los puntos muy interesantes del manifiesto ha sido que nos ha permitido charlar y manifestarnos en torno a un tema que sigue pendiente desde hace muchos años, que es la biblioteca pública en México, y sobre todo la condición del bibliotecario y la dignificación del trabajo, y esto que hemos venido argumentando, que faltan detalles y que faltan cosas que ni qué. A mí me gustaría cerrar esto agradeciéndole a Hugo, a Berenice, a Isaac, a Namibia y a Salet todos sus aportes, y con las palabras de García Lorca cuando dio la inauguración de una biblioteca pública, donde él dice que no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y tuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Pues muchas gracias a todos, y esto fue Manifiesto Mexicano de Bibliotecas Públicas.